¿Te has encontrado alguna vez en un momento en el que sientes que ya no puedes más? Esos momentos en los que las dificultades de la vida parecen demasiado pesadas como para cargarlas un día más. Tal vez hayas perdido a alguien a quien amas, enfrentado problemas económicos o luchado contra enfermedades que parecen interminables. En estos momentos oscuros, donde la idea de seguir avanzando parece una hazaña imposible, el concepto de perseverancia cobra un significado profundo. Pero, ¿qué realmente significa perseverar? Y lo que es aún más importante, ¿qué nos dice la Biblia sobre ello? Si Dios es nuestra roca y nuestra salvación, ¿cómo podemos arraigar nuestras vidas en su palabra para mantenernos firmes, incluso cuando todo parece estar en contra? En el año 2025, un mundo lleno de incertidumbre, cambios drásticos y desafíos imprevistos, la perseverancia se ha convertido en una herramienta no solo útil, sino necesaria. La Biblia, ese faro eterno de esperanza, tiene mucho que enseñarnos sobre mantenernos firmes en medio de la tormenta. Al leer sus páginas, encontramos relatos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas titánicas, que sintieron el peso de las adversidades acorralándolos y, aún así, confiaron en el Señor con todo su corazón. Sus historias no son simplemente páginas en un libro antiguo, son testimonios vivos del poder de Dios y su capacidad para fortalecernos cuando sentimos que estamos a punto de rendirnos. ¿Quién puede olvidar a Job, un hombre que lo perdió todo, su familia, sus bienes y hasta su salud? O a Pablo, que sufrió prisiones, persecuciones y traiciones mientras llevaba el mensaje de Cristo. Ambos son ejemplos brillantes de cómo la fuerza divina puede transformar el sufrimiento humano en oportunidades para glorificar a Dios. Pero, más allá de estos personajes históricos, el mensaje de perseverancia contenido en la Biblia no está destinado solo para ellos. Está escrito para ti, para mí, para cada persona que afronta las complejidades de la vida moderna mientras busca respuestas en el Creador del universo. Tal vez te preguntes, ¿por qué la perseverancia importa tanto para los cristianos? La respuesta es simple y profunda a la vez, porque es a través de ella que demostramos nuestra fe. Santiago capítulo 1, versículo 12 lo dice de manera poderosa: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Este versículo no es solo una promesa, es un ancla para nuestras almas, una verdad que puede guiarnos incluso en los días más oscuros. Hoy, quiero invitarte a un viaje profundo por las Escrituras, donde exploraremos qué nos enseña la Biblia sobre la perseverancia y cómo este mensaje es tan relevante ahora como lo fue hace miles de años. Si alguna vez has sentido que los desafíos de la vida te sobrepasan, este es el momento de abrir tus oídos y tu corazón. Porque en 2025, con sus retos y desilusiones, Dios sigue llamándonos a confiar en su plan, a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y a aferrarnos a su palabra con todo lo que hay en nosotros. Prepárate, porque lo que descubriremos juntos podría cambiar tu vida. La Biblia habla con fuerza, claridad y amor sobre cómo permanecer firmes, cómo transformar las pruebas en testimonios y cómo encontrar propósito incluso en medio de las tormentas. Si crees que ya has escuchado todo sobre la perseverancia, te aseguro que hoy Dios quiere mostrarte algo nuevo, algo que puede renovar tus fuerzas y darte la esperanza que tanto necesitas. La perseverancia no es solo una cualidad admirable, es un mandato divino. La Biblia nos llama una y otra vez a resistir, a mantenernos firmes y a confiar en la fidelidad de Dios aun cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Pero, ¿qué significa realmente perseverar desde una perspectiva cristiana? ¿Es simplemente aguantar el sufrimiento, o hay algo más profundo que Dios quiere enseñarnos a través de nuestras pruebas? Comencemos por establecer una definición clara. La perseverancia, tal como la describe la Biblia, no es solo resistir pasivamente las dificultades. Es una acción activa, una decisión consciente de confiar en Dios y caminar con Él, incluso cuando no entendemos su plan. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que nuestras pruebas no son en vano. Cada desafío que enfrentamos tiene un propósito divino, y en medio de nuestras dificultades, Dios está trabajando en nosotros para moldearnos a su imagen. Pero perseverar no significa que no vamos a sentir dolor, duda o incluso miedo. Jesús mismo, en el jardín de Getsemaní, oró intensamente antes de enfrentar la cruz. En Mateo capítulo 26, versículo 39, leemos su oración: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento desgarrador, vemos un ejemplo perfecto de perseverancia. Jesús reconoció el peso inmenso de lo que estaba por venir, pero eligió obedecer al Padre. Su oración no fue una muestra de debilidad, sino de confianza absoluta en el plan divino. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos jardines de Getsemaní propios. Son esos momentos en los que sentimos que no podemos continuar, que las cargas son demasiado grandes y las respuestas demasiado lejanas. Pero es precisamente en esos momentos donde Dios nos llama a rendirnos a su voluntad y a depender completamente de Él. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos da una promesa que no podemos olvidar: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este es el corazón mismo de la perseverancia: esperar en el Señor, confiar en que Él renovará nuestras fuerzas y nos dará la capacidad de seguir adelante. Un ejemplo bíblico que resuena profundamente es el de Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 26, vemos cómo estos hombres, encarcelados y encadenados injustamente, eligieron adorar a Dios en medio de su prueba. El texto dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Este relato es un testimonio extraordinario del poder de la perseverancia y la adoración en medio del sufrimiento. Pablo y Silas no permitieron que las circunstancias definieran su fe, en cambio, eligieron centrarse en Dios, y Él respondió de una manera milagrosa. Asimismo, la perseverancia no siempre produce resultados inmediatos. A veces, nuestras oraciones parecen no recibir respuesta, y nuestras luchas se prolongan más de lo que podemos soportar. Pero la fe verdadera no depende de resultados visibles, depende de confiar en el carácter fiel de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 36 lo expresa claramente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios no falla, y su tiempo siempre es perfecto, aunque desde nuestra perspectiva humana pueda parecer tardío. El Salmo capítulo 34, versículo 19 arroja luz sobre una realidad que todo cristiano debe enfrentar: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este versículo no promete una vida libre de problemas, de hecho, confirma que las pruebas son inevitables. Sin embargo, también viene con la promesa gloriosa de que Dios está con nosotros en cada paso del camino, listo para liberarnos a su tiempo y a su manera. La perseverancia, entonces, no se trata de evitar conflictos, sino de atravesarlos con la seguridad de que nuestro Dios está trabajando detrás de escena, forjando algo infinitamente más valioso que cualquier comodidad temporal. En el camino hacia una fe más sólida, es crucial entender que las pruebas no solo fortalecen nuestro espíritu, sino que también refinan nuestro carácter. Como la plata que se purifica en el fuego, nuestras dificultades son utilizadas por Dios para transformar nuestro interior. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4 nos recuerda: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este llamado a encontrar gozo en nuestras tribulaciones puede parecer contraintuitivo, pero refleja el propósito eterno de Dios para nuestras vidas: moldearnos a su imagen. Otra lección invaluable sobre la perseverancia en la Biblia la encontramos en el relato de la viuda persistente en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Jesús cuenta esta parábola para enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de orar siempre y no desmayar. La viuda, enfrentando a un juez injusto, no se rindió en su búsqueda de justicia. Su constante insistencia finalmente llevó al juez a ceder a su petición. Y Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Este relato enfatiza la necesidad de una fe activa y persistente, aquella que clama a Dios sin cesar, confiando en que Él responderá en el momento perfecto. Pero, como humanos, como enfrentamos nuestros momentos más oscuros, cuando la perseverancia parece estar fuera de nuestro alcance, aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en nuestra ayuda más valiosa. Romanos capítulo 8,
versículos 26 al 28 nos presenta esta verdad reconfortante, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es allí, en nuestra debilidad, donde el poder de Dios se perfecciona, y el Espíritu Santo nos guía hacia la victoria. En un mundo como el del 2025, lleno de cambios abruptos, tensiones globales y desafíos individuales, esta promesa jamás ha sido tan relevante. A medida que nos enfrentamos a crisis de fe, económicas, de salud o de relaciones, Dios nos invita constantemente a mirar hacia arriba, a colocar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Este enfoque nos recuerda que nuestra meta final no es el alivio temporal de nuestras cargas, sino la gloria eterna que recibiremos cuando completemos la carrera que Dios ha trazado para nosotros. Consideremos también lo que la iglesia primitiva enfrentó. Los primeros cristianos vivieron bajo la amenaza constante de persecución, rechazo y hasta la muerte. Y, sin embargo, en lugar de rendirse, ellos se unieron más, clavaron su mirada en Cristo y perseveraron. En la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 9, el apóstol describe la experiencia de los creyentes diciendo: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que aunque las circunstancias puedan derribarnos, con Dios jamás seremos destruidos. Otra historia de perseverancia que no podemos ignorar es la de Noé. En Génesis capítulo 6, Dios le ordena construir un arca antes de una inundación catastrófica, algo completamente incomprensible para su contexto histórico. Noé trabajó durante años, soportando burlas y desprecio, simplemente porque obedecía a Dios. Y al final, su fe en acción fue recompensada. Este relato no solo habla de la obediencia, sino de la importancia de confiar en los planes de Dios aun cuando no los entendamos. ¿Cuántas veces nosotros también enfrentamos desafíos que parecen irracionales o imposibles? Sin embargo, al igual que Noé, somos llamados a confiar en que cuando Dios nos instruye, Él también nos respalda. Entonces, ¿qué significa la perseverancia dentro del marco de nuestra fe cristiana? Significa no desistir de orar, incluso cuando las respuestas parecen retrasarse. Significa no renunciar a amar, incluso cuando hemos sido heridos. Significa caminar en la fe, incluso cuando el camino no está del todo claro. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14 capta perfectamente esta actitud. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La perseverancia es, en última instancia, un acto de amor y confianza hacia nuestro Creador. Al igual que un sembrador espera pacientemente la cosecha, confiando en que la lluvia y el sol cumplirán con su trabajo, nosotros somos llamados a sembrar nuestra fe en Dios y esperar en su fidelidad. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo seraremos, si no desmayamos. Este es el llamado divino en el 2025, mantenernos firmes en la fe, apegados a la palabra de Dios, y confiando en su poder para llevarnos a través de cualquier prueba. No importa cuán difícil sea la batalla, no importa cuán oscuro sea el valle, la Biblia nos asegura que Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestro corazón, guiando nuestros pasos, y llevando nuestra historia hacia una victoria eterna. La perseverancia no es solo una virtud opcional para los creyentes, es una evidencia tangible de nuestra fe y nuestra relación con Dios. A través de las Escrituras, aprendemos que perseverar no significa conformarnos con una situación desfavorable, sino más bien depositar nuestra confianza total en el plan de Dios, aun cuando las circunstancias son incomprensibles. El análisis de estas enseñanzas bíblicas nos lleva a una reflexión profunda: ¿cómo podemos aplicar este principio en nuestras vidas diarias y, más específicamente, en los tiempos turbulentos del 2025? En primer lugar, es necesario examinar cómo nuestras pruebas revelan lo que realmente hay en nuestro corazón. A menudo, las adversidades sirven como un espejo que expone nuestras debilidades. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice:
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este versículo nos aclara que Dios, en su soberanía, permite pruebas no para abandonarnos, sino para moldearnos, para profundizar nuestra fe y para purificar nuestro carácter. Cada desafío es, en realidad, una oportunidad para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Es común preguntarse por qué Dios permite ciertas dificultades, especialmente cuando parecen injustas. Pero la Biblia tiene una respuesta clara: nuestras pruebas no solo tienen un propósito individual, sino que también contribuyen al bien mayor en los planes de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo sufrimiento tiene el potencial de enseñarnos algo invaluable, de acercarnos más a Dios y de hacernos más dependientes de su gracia. Por lo tanto, nuestro dolor nunca se desperdicia si lo traemos ante Jesús. Pensemos en la analogía de un atleta. Nadie se convierte en corredor de maratones de la noche a la mañana, y nadie puede levantar 200 kilos de peso sin antes pasar por meses o años de entrenamiento riguroso. La perseverancia espiritual funciona de manera similar. Dios nos permite pasar por temporadas de preparación, donde somos fortalecidos en la fe, despojados de nuestras dependencias terrenales y equipados para cumplir su propósito. En estas temporadas, es normal enfrentar frustración e incluso desánimo, pero el autor de Hebreos nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Recordemos que nuestra carrera no es corta, es un maratón, y solo quienes persisten hasta el fin obtienen la victoria. El problema, en muchos casos, radica en nuestra perspectiva terrenal y limitada. A veces olvidamos que nuestra historia personal es parte de un cuadro mucho más grande. Lo que a menudo vemos como un retraso o una derrota, desde el punto de vista celestial, podría ser un movimiento estratégico de Dios. Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9 nos declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por estas palabras, entendemos que la perseverancia muchas veces implica confiar ciegamente en los caminos de Dios, incluso cuando no los entendemos. Un ejemplo poderoso de este tipo de confianza se encuentra en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado, y pasó años olvidado en una celda. Sin embargo, José nunca dejó de confiar en Dios. Al final, todos sus sufrimientos tuvieron un propósito divino, ya que fue elevado a la posición de segundo al mando en Egipto y usó esa plataforma para salvar a muchos, incluida su propia familia, de la hambruna. Su declaración en Génesis capítulo 50, versículo 20 es una de las reflexiones más profundas sobre la soberanía de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En tiempos como 2025, donde vivimos rodeados de incertidumbres, este tipo de fe es esencial. La perseverancia no es un acto de mera fuerza de voluntad, sino una entrega profunda a la obra de Dios en nuestras vidas. Si dejamos que Él guíe nuestros pasos, incluso las temporadas más duras tendrán su propósito y recompensa. Pero esto requiere intencionalidad. Requiere detenerse y reflexionar: ¿estamos resistiendo las pruebas confiando en Dios o nos dejamos llevar por el miedo y la ansiedad? La Biblia también nos enseña que la perseverancia no debe depender únicamente de nuestras fuerzas humanas, sino que debe estar sostenida por la comunidad de creyentes. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este llamado nos recuerda que no estamos diseñados para atravesar las pruebas solos. En la comunidad cristiana encontramos ánimo, amor y fuerza. Una palabra de un hermano en fe, una oración sincera o un simple acto de bondad puede marcar la diferencia entre rendirnos o seguir adelante. Por último, reflexionemos en una realidad eterna: todo lo que vivimos en esta tierra es temporal. Las Escrituras constantemente nos llaman a fijar nuestra mirada en lo eterno, no en lo terrenal. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18 nos asegura: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje nos ayuda a recordar que todas nuestras luchas tienen fecha de caducidad, pero nuestra recompensa celestial es eterna. La perseverancia, cuando se vive en el contexto de la fe cristiana, no es solo una respuesta a los desafíos, sino también una afirmación de que creemos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Es una señal de confianza en la bondad, sabiduría y soberanía de Dios. Sí, el camino puede ser difícil. Sí, a veces quisiéramos rendirnos. Pero, como creyentes, sabemos que el fin de nuestra carrera ya está asegurado, y será un final glorioso. Al cerrar este viaje, hay una verdad central que no podemos ignorar: mientras estemos en esta tierra, enfrentaremos pruebas. Pero esas pruebas tienen un propósito, un significado, y una recompensa que supera todo entendimiento. La Biblia lo promete, y sus páginas están llenas de ejemplos vivos que lo demuestran. Cuando las tormentas lleguen, recordemos a Job, Pablo, Noé y sobre todo, a Jesús. Recordemos que en su poder, y no en nuestras fuerzas, hallamos la capacidad para perseverar. Si hoy estás luchando, tal vez al borde de rendirte, escucha estas palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. Él está trabajando, incluso cuando parece que no está pasando nada. Tu perseverancia no es en vano, y el peso de gloria que te espera supera cualquier sufrimiento actual. Te animo, querido amigo, a que vuelvas a las Escrituras. Permite que cada promesa y cada palabra escrita en ellas refuercen tu esperanza, nutran tu fe y te empoderen para seguir avanzando. Comparte este mensaje con alguien que también necesite ánimo, y juntos corran esta carrera con paciencia. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Persevera hoy sabiendo que tu Padre Celestial está contigo en cada paso del camino. Eso es lo que nos enseña la Biblia sobre la perseverancia. Que Dios te bendiga y te dé la fortaleza para avanzar, un paso a la vez, con la certeza de que Él está contigo.